Gloria sea el nombre de Dios. Le damos gracias al Señor porque siempre está con nosotros, y mando un saludo a todos los hermanos en Cristo. Estamos muy agradecidos y con el Señor que siempre nos sigue hablando. Hoy quiero tocar un tema tal vez un poquito más extenso, a pesar de que usted está siguiendo las cápsulas proféticas. Ahora nos vamos a extender un poquito más porque quiero decirles que el Señor me ha estado hablando sobre muchos jóvenes que el Señor va a levantar en estos últimos tiempos, y los invito a que hagan like a la página para que podamos conversar, o usted manda sus inquietudes. Jóvenes, manden sus dudas, sus preguntas. Si tienen alguna experiencia, mándela. Eso hace que nosotros estemos activos constantemente en lo que Dios nos está llamando. Y les quería contar que Dios usó a un joven de Guatemala, joven de 21 años, que me escribió. Y Dios bendiga a mi hermano Josué Paredes, que Dios lo usó como un Josué. No en balde tiene su nombre Josué, para hablarle cuando José le habló a Moisés en varias ocasiones. Dios usa a los Josués de estos últimos tiempos. Y quiero tocar un tema que me hizo recordar, porque acuérdese, hermano, cuando iniciamos estas cápsulas, el Señor me habló a mi espíritu diciéndome que recordara las instrucciones, recordara la palabra que Dios le reveló al apóstol doctor Otoniel Ríos Paredes, y que fuera la conciencia de muchos hermanos. Y eso es lo que yo he estado haciendo. Pero a través de este joven, cuando me llamó, el Espíritu me decía: tienes que trasladar lo que aprendiste a través de mi siervo. Y esto que voy a hablar, hermanos, es específicamente lo que él predicaba, pero el Señor nos quiere hacer recordar. Acuérdate que el encargado específico es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo da oportunidad a sus ministros para que también lo trasladen. Gloria sea el nombre de Dios. Quiero leer ese pasaje de Mateo capítulo 6 y verso 6, donde dice: pero tú, cuando entra en tus aposentos, cierra a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Gloria sea el nombre de Dios. Gracias, Padre, porque en esta oportunidad nos permites trasladar tu palabra, y creemos de que esto va a llegar hasta lo más profundo de los que nos escuchan. Señor, recuérdanos a través de tu Espíritu Santo las maravillas, las palabra bendita, y que escuchamos a través de nuestro mentor, el apóstol Ríos. Gloria sea el nombre de Dios. Quiero decirles que hay oración en el Espíritu, y hay oración. Quiero explicar esas tres facetas, porque me han preguntado muchos y me dicen: ¿a quién se debe orar? ¿Al Espíritu Santo? ¿Se debe orar al Hijo Jesucristo? ¿O se debe orar al Padre? Pero hay tres facetas que vamos a entender de una manera especial. Acuérdate cuando el apóstol Pedro, que era el apóstol de los judíos, y Dios lo llamó sobrenaturalmente, cómo él llevó la palabra a todo el judaísmo, esa palabra maravillosa. Pero sucedió algo, que estaba terminando la etapa del Espíritu Santo, digamos, ¿cómo le puedo decir? Estaba terminando la etapa en donde solamente a los judíos se les tenía que predicar, y Dios quería inaugurar una nueva era a los gentiles. Y Dios habla con su siervo Pedro y le dice: es necesario que vayas a la casa de Cornelio, un romano, y le traslades lo que has estado predicando. Y él se pregunta y dice: bueno, yo
Yo nunca le he hablado a los inmundos gentiles, no me puedo relacionar con ellos, pero el Señor lo único que le pide es ve a la oración. Y él sube, dice, usted ha leído ese pasaje donde dice, no quiero leerle detalladamente porque el tiempo nos va a avanzar, pero él dice, voy a ir a hacer la oración, aquella oración legalista, aquella oración en donde alguien que se mete a los aposentos muchas veces quiere mostrar que que de ahí va a salir más santo y va a salir de aquellas oraciones como la que Pedro iba a hacer, y dice que subió a la azotea de aquel lugar a hacer la oración legalista, el ayuno legalista, donde es un trueque. Yo te doy para que tú me des, yo voy a orar para que tú me respondas, yo voy a ayunar para que hagas lo que necesito, hermano. Nosotros no debemos orar de esa manera, sino lo debemos hacer no solo esperando que Él nos dé, sino dándole a Él nuestra adoración, nuestra alabanza. Gloria sea el nombre de Dios. Pero acuérdense, hermano, que dice que iba Pedro ya a tomar sus alimentos cuando iba bajando las escaleras de la azotea y lo tocó el Espíritu Santo. Acuérdense, hermano, que hay varias facetas que yo voy a ir enunciando más adelante. Se puede orar con el entendimiento, se puede orar con el intelecto, sin el intelecto, que es hablar en otras lenguas. Éxtasis, hay éxtasis que son dados por Dios, fuera de la conciencia, raptos de entendimiento, traslados de un lugar a otro. Eso es la oración en el Espíritu. Necesitamos, hermano, conocer estas facetas. Y ahí estaba Pedro queriendo pedirle no sé a quién, porque Dios ya le había instruido a Pedro de que diera el mensaje, se lo llevara a Cornelio. Y viene Pedro y dice, lo toca el Espíritu y dice, cae al suelo. Tremendo, hermano. Fíjese que nosotros a veces la oración en el entendimiento, en nuestra conciencia, la oración con la carne, la oración en nuestras debilidades. A veces nosotros pedimos nada más cosas terrenales que no tienen relevancia hasta cierto punto. Él quiere que entremos a un nivel diferente y le estaba enseñando, hermano, porque cuando cayó Pedro al suelo, dice que perdió su conciencia y fue llevado a un estado de subconsciencia. Quiero hablar rápido lo que es los estados donde Dios habla. Dios habla en el estado de conciencia, cuando tenemos los 5 sentidos abiertos y dialogamos y conversamos. Dios puede hablar por medio de alguien más, por una profecía. Eso es en el estado de conciencia, pero muchas veces no escuchamos la voz en el estado de conciencia. Entonces nos va a hablar en el estado de subconsciencia. Puede ser en los sueños, puede ser en arrebatos del espíritu, pueden ser éxtasis. Aleluya. Tal vez tú has tenido alguna experiencia como la que tuvo el apóstol Pedro. Y dice que ahí al caer Pedro al suelo, el Espíritu Santo lo estaba velando y quería que fuera a hablarle a Cornelio. Es necesario, le traslada y le dice, tú me eres necesario para hablarle a los gentiles, pero no quieres. Y qué curioso que Pedro, en el estado de conciencia, tenía un legado judío y él le quería trasladar todo a los judíos, pero no se puso a pensar de que Dios quería levantar también esa palabra a los gentiles. Y él no quería hacer caso ni en el estado de conciencia ni en su conciencia. Entonces el Espíritu Santo lo tuvo que anestesiar. No quiero que se me vaya ningún detalle aquí, hermano. Lo anestesió para operarle el corazón y que conociera
lo que es orar en el Espíritu, no solamente orar con el entendimiento, sino orar en el Espíritu. Y ahí está Pedro, hermano, en el estado de su conciencia, y él los ángeles tal vez le operaron el corazón, le quitaron el corazón de piedra y le pusieron uno de carne para que saliera hablando y saliera de ahí renovado. Yo muchas veces me gusta ser un poquito, ponerle salsa a los tacos, y en el estado de su conciencia Dios le habla a Pedro y le dice que es necesario que vayas a hablarle a Cornelio. Y él le dice, yo soy judío de cepa. Yo nací judío y judío voy a morir. Y soy judío de cepa. ¿Cepa de dónde? Porque él no sabía de dónde venía realmente. Dios le estaba cambiando el panorama. Estaba inaugurando la era del Espíritu. Pero tenía que conocerlo a través de la oración. Y oiga, hermano, fíjese que Dios le habla 3 veces a Pedro. Y hasta la tercera vez él entendió que tenía que entrar a la etapa del Espíritu. Es necesario que aprendamos en esta etapa maravillosa, como le pasó a Pablo, al apóstol Pablo. Acuérdese, hermano, que Pablo, él oraba con el entendimiento, pero llegó un momento que fue arropado por el Espíritu. Estos son raptos de entendimiento, en donde salió del cuerpo y se lo llevaron hasta el tercer cielo. ¿Qué sucedió ahí en el tercer cielo? Él pudo ver y contemplar cosas que nadie las ha visto. Entonces es necesario que aprendamos a entrar a ese nivel. Y fíjese que suceden muchas cosas que le sucedieron a Pedro, porque lo metió a un éxtasis donde le cambió el panorama, y cuando volvió en sí, Pedro era otro, porque inmediatamente dijo, ¿dónde está Cornelio? Y en ese momento estaba tocando la puerta y salió al encuentro y fue a hacer la obra que Dios le pidió, pero tuvieron que trabajarlo. Le voy a hablar lo que es la oración con el Hijo, que el Señor llama en el Nuevo Testamento a hacer una oración sin cesar. ¿Por qué pide una oración sin cesar? En el Antiguo Testamento sí era sin cesar, pero acuérdense que era una oración al Padre, donde había que levantar las manos hacia el oriente y donde estaba el templo, y hacia ahí iban dirigidas las oraciones. Pero ahora en el Nuevo Testamento Dios habla de que hay una oración con el Hijo. Después de recibir a Cristo, el Espíritu Santo nos presenta al Hijo, porque el Hijo nos va a acompañar. Voy a poner un ejemplo del tabernáculo de Moisés. Acuérdense que habían 3 compartimentos. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en el atrio había una puerta. Y el que no conocía, el que no se había rendido a los pies de Jesús, pasaba por la puerta, pero el Espíritu Santo lo velaba. Y hasta cierto punto el Espíritu Santo lo motivó a que entrara al atrio por la puerta, que es Jesús. Y al entrar al atrio, mire qué impresionante, entra al atrio, y en el atrio tiene que cumplir varias facetas. Primero ve el sacrificio de Cristo, derramándose la sangre bendita, hermano. Entonces reconoce a Jesús como su único suficiente Salvador, el pecador, y luego tiene que pasar por el lavacro, que es el bautismo en agua. Esto ya lo hemos oído en muchas ocasiones. Pero qué tremendo, hermano, que es convidado por el Espíritu Santo para que en el atrio, mire, todavía no conoce lo que es la oración. El pecador no conoce lo que es la oración. Acuérdense, los discípulos cuando iban con Jesús, ¿qué fue lo que le preguntaron los discípulos a Jesús, hermano? No le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a poner un estudio bíblico, enséñanos a hacer enramadas para alabar, adorar en la danza. No, lo que le pidieron, enséñanos a orar, y él les enseñó a orar.
lo que está diciendo es que lo más importante es la oración, hermano. Pero ¿cómo vamos a orar, hermano? La oración con el Hijo. Ahí se dialoga con el Hijo porque con Él se va a levantar la oración al Padre. Gloria sea el nombre de Dios. La oración con el Hijo es en todo lugar, hermano. Tú vas en tu automóvil, vas en un autobús hacia el trabajo, hacia tu casa, hacia la universidad, al colegio. Y tú puedes hablar orando con el Hijo sin cesar. Te levantas tú y le dices, gracias Señor porque tengo salud. Gracias porque salió la luz del sol. Te doy gracias por estos alimentos. Gracias porque estoy sano. Mire, ese es el diálogo con el Hijo. O sea que la oración puede ser un diálogo con el Hijo. Gloria sea el nombre de Dios. El Hijo nos habla que nuestra petición ya está dada allá arriba con el Padre. Pero muchas veces tenemos que esperar con paciencia y que Él nos enseña que todavía viene la respuesta del Padre, porque acuérdense, hermano, ¿quiénes son los dos intercesores? Es el Espíritu Santo aquí en la tierra que intercede por nosotros. El Hijo, el intercesor allá en el cielo, que abogan por nosotros todas las peticiones. Por eso se dialoga con el Hijo. Hay oración en el Espíritu, pero al recibir esas oraciones, la llevan al Padre. Tiene que haber un llamado en la casa del Padre. Eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Pero hay conversación con el Hijo donde sea que vayamos. Él escucha nuestras oraciones y está atento. Él oye nuestras peticiones. Acuérdese aquel salmo que dice que Él oye la oración del justo. Y cuando escucha la oración de los peticionarios, Él inclina su oído y extiende su mano poderosa para auxiliarnos. Qué lindo, hermano, es saber que hay diálogo con el Hijo, porque ahorita estamos hablando la parte de la oración con el Hijo, que es sin cesar. Gloria sea el nombre de Dios. Pero quiero llegar a la parte donde tenemos que entrar a la oración al Padre, porque yo quiero repetir cómo debe ser, cómo es el orden que Dios ha dejado en la Biblia. ¿Cómo es que Dios ha dejado en su palabra? Dice, la oración debe ser al Padre en el nombre de su Hijo, Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo vamos a levantar una oración que llegue hasta el trono de gloria donde está el Padre? Aleluya. Qué forma de planificar la de Dios, que interviene su Hijo y interviene el Espíritu Santo. Fíjate que quiero llevarte al libro de Esther. No lo vamos a leer, solo quiero que tú te motives a leer la palabra de Dios cuando termine este mensaje y estudies el libro de Esther, que es maravilloso porque ahí habla sobre los 3 tipos de oración, pero habla muy claro sobre lo que es la oración al Padre. Fíjese que ahí estaba la reina, que todavía no era reina Esther, pero la Biblia ahí le pone reina Esther, y ella era judía, y sale un decreto real condenando a muerte a todos los judíos. Hoy hay un decreto de muerte. Nosotros no hemos vencido la muerte todavía. El que la venció fue el Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Él tiene las llaves de la muerte. Pero nosotros tenemos que saber, hermano, que el enemigo nos acusa constantemente, que va a venir muerte, va a venir destrucción. Y fíjate que aquí en el libro de Esther salió ese edicto de muerte y van a intervenir 3 personajes que yo quiero que tú y yo entendamos y comprendamos qué figura va a tomar cada personaje. Cuando tú lees la palabra Esther ahí en la Biblia, Esther es tipo de la iglesia de Cristo. Luego está
Mardoqueo. Mardoqueo es tipo, figura de Cristo Jesús, el Hijo. Y luego viene Hegai, que es figura del Espíritu Santo. Y el Padre, o sea, el rey Asuero, es figura del Padre. Bueno, si tú quedas muy grabado esos conceptos que yo te estoy dando, te vas a dar cuenta, mi hermano, cómo podemos hacer llegar nuestra oración hasta el Padre. Estaba Esther allí, hermano, en una situación difícil porque había un decreto donde muerte a todos los judíos y ella era parte de ese remanente judío. Y llega a hablar con Mardoqueo, que es tipo de Jesús, de Cristo, y le dice: ¿cómo hago para entrar a hablarle al rey Asuero para que quiten ese edicto y no venga muerte a mi pueblo? Entonces, oiga lo que dice Mardoqueo, hermano. Estoy parafraseando la palabra de Dios. Mardoqueo lo que hace, que es Cristo, le dice a Esther como tipo de la iglesia de Cristo. Le dice: mira, le dice, yo no puedo entrar a la sala del trono a hablar con mi padre, porque tiene que haber una cita previa. ¿Cómo te puedo explicar esto? Fíjese que la oración es al Padre y esa oración debe ser en privado. Por eso dice el pasaje que leímos al principio: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mire qué hermoso, hermano. No quiero que se me vaya ningún detalle, porque en el momento en que nosotros vamos a entrar a la sala de las audiencias, porque Esther le preguntó a Mardoqueo y le decía: pero ¿cómo hago para entrar a la sala de las audiencias? La sala de las audiencias no es la misma que la sala del trono del rey. La sala de las audiencias es un lugar donde el rey está observando quiénes están ahí. Acuérdate que el propósito de todo esto era conseguir esposa. Ya la reina Vasti había fallado y había claudicado. Entonces el rey decidió escoger a una doncella para tomarla como su esposa. El Padre decidió que su Hijo, Jesucristo, tomara esposa y que la viniera a traer a esta tierra. Mira qué maravilloso el plan que fue premeditado en los cielos. Entonces Esther le preguntó a Mardoqueo y le dijo: ¿cómo hago para entrar a la sala de las audiencias? Porque la única manera que me van a llamar es yendo a la sala de las audiencias, pero así como estoy yo me matan. Es cuando uno se pone a orar, hermano. Cuando tú doblas tus rodillas, si tú estás en una condición desagradable a Dios, puede venir juicio. Esther se consideraba que no podía de esa manera. Entonces Mardoqueo le dice: necesitas que Hegai, otro personaje que aparece ahí en Esther, que es tipo del Espíritu Santo, te vista, te arregle, te adorne, te ponga tus joyas, te peine de la mejor manera, pero sobre todo que te pongas la vestidura que le agrada al rey Asuero. ¿Qué está diciendo? Cuando vayas a la oración, debes vestirte con las atribuciones que el Espíritu Santo, como figura de Hegai, te arregle, te ponga para que sea acepta esa oración. Más adelante lo vamos a entender de una mejor manera. Porque, ¿qué hizo Esther, que es la iglesia de Cristo? Dijo: bueno, de todas maneras, el decreto ya está dado y viene muerte
Si me muero en el trono del rey, me da lo mismo, porque si no voy a la sala de las audiencias, el decreto me va a alcanzar. Entonces le dijo a Hegai, al Espíritu Santo, arréglame, vísteme. Hegai, que es el Espíritu Santo, sabe que le agrada al Padre, y le buscó el vestido que tenía Vasti y se lo colocó. No quiero entrar en detalles ahí, porque quiero llegar a la parte final, que es lo que más me conmovió con la llamada de este joven Josué. Dios bendiga a los Josués que Dios está levantando en estos últimos tiempos, porque él me hacía una pregunta y me decía, su padre predicó sobre cómo llegar a la casa del Padre, cómo hacer la oración al Padre, pero se necesitan 12 atribuciones. Y eso lo voy a hablar al final. Pero viene Esther y se viste de gala. Entonces, al vestirse de gala, llegó a la sala de las audiencias. Allí, en el lugar donde nos llaman para poder entrar a la sala del trono. No podemos entrar hasta la sala del trono, sino primero vamos a la sala de las audiencias, para que en la sala de las audiencias el rey salga a la ventana a observar quiénes están allí, y entre todas las doncellas escoger a una. Aleluya. Mira, hermano, fíjese que Daniel entendió lo que era entrar a la sala de las audiencias para ser llamado. Dice que él hacía oración secreta, cerradas las puertas, en sus aposentos, no en los aposentos de otro. Por eso dice que cuando hagas oración al Padre, entra en tu aposento. No entres en el aposento de un amigo, el aposento de un pastor. Eres tú el que tienes que entrar. Dice que nosotros podemos entrar confiadamente hasta el trono de gloria. Ya el acceso está abierto. Cuando Jesús murió y expiró, dice que abrió el camino hasta el trono de gloria. Por eso tenemos acceso hasta el lugar santísimo, porque la sala del trono es el lugar santísimo. Aleluya. ¿Qué sucedió, hermano? Cuando la reina entró en la sala de las audiencias, que tal vez no podía ni caminar porque no estaba acostumbrado a hacer ese traje, que el Espíritu Santo se encargó de ponérselo. Ahí estaba Esther en la sala de las audiencias, dispuesta a morir, pero preparada en el Espíritu. Oiga, muchas veces nosotros podemos llegar a un punto donde podemos morir, aunque el cristiano no muere, sino solo duerme. Pero estamos dispuestos en el Espíritu. Ella ya había orado en el Espíritu. No oración legalista, sino entendió a meterse en la oración en el Espíritu. Con el Hijo. Por eso es que habló con Mardoqueo y tenía contacto con Hegai, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entrar a la sala de las audiencias. Y ahí en la sala de las audiencias poder tener contacto con ¿quién? Con el rey, que es el Padre. Aleluya. Pero oiga, hermano, yo me imagino entre todas las doncellas ahí, Esther dice que miraba a las otras doncellas con unos vestidos bellos, jóvenes, altas, algunas rubias, otras, y ella decía, pero ¿cómo se va a dar cuenta? Pero sabe una cosa, hermano, esto es lo que me conmueve, que en medio de tantas doncellas, el rey se fijó en una que es la esposa del Cordero. Y cuando la vio a Esther, dice que se puso de pie. ¿En dónde? En la sala de las audiencias. No, en la sala del trono. Vio desde una ventana y vio a Esther y se puso de pie. Y oiga lo que hizo, hermano, detuvo. Me impresiona esto, hermano. Detuvo
todas las audiencias, paró las conversaciones, dijo que hicieran silencio, porque iba a llamar a la que él determinó escoger, la esposa del Cordero. Démosle un aplauso al Cristo de la gloria, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y entonces, al llamarla, la reina accedió al llamado. Hermano, las oraciones, acuérdense que estamos hablando de la fase de las oraciones en el Espíritu, las oraciones con el Hijo, dialogando, para que nuestras oraciones lleguen hasta el trono del Rey. ¿Y cómo van a llegar al trono del Rey? Que accedamos a entrar a la sala de las audiencias, para que nos vea el Rey y nos llame. Gloria a Dios. Y ahí está, hermano, la reina esperando qué iba a suceder. Quiero recordarte que Santiago dice que muchos piden y no reciben, porque piden mal. No sabemos pedir, hermano. El que nos enseña a pedir cosas que nos favorecen es Jesucristo y el Espíritu Santo. Ellos van a tamizar nuestras peticiones. Pero aquí viene el momento tremendo, hermano, porque fíjese que viene el Rey, se pone de pie y extiende su cetro. Aleluya, hermano. Por eso es que a veces nosotros estamos en la sala de las audiencias, estamos pidiendo, estamos clamando. ¿Cómo se pide? En el nombre del Hijo. Se ora en el nombre de Jesucristo al Padre por medio del Espíritu Santo. Entonces podemos tener acceso a la sala del trono, a la sala del Rey. Aleluya. ¿Y qué pasó, hermano? Porque en el momento en que el Rey te llama y extiende su cetro, ese es el momento de pedir. Muchas veces estamos pidiendo, hermano, y estamos en la sala de las audiencias y pedimos y nos cansamos de orar. Oramos 15 minutos y sentimos que ya fue suficiente. Hermano, usted siga insistiendo, usted siga orando, siga clamando, siga intercediendo. Por eso es que dice que nosotros debemos ir al Padre con oraciones y ruegos, oraciones y súplicas. Supliquemos y ahí estemos constantemente esperando en la sala de las audiencias, porque a veces nos cansamos y decimos no, el Señor ya no nos escuchó, y muchas veces salimos de la sala de las audiencias, y puede ser que en ese momento el Rey pregunte y diga: ¿dónde está el que me acaba de pedir audiencia? Y ya no vamos a estar ahí. Aprendamos a ser pacientes en la petición. Aprendamos a oír la voz de Jesús y acoplarnos a las instrucciones del Espíritu Santo, porque ellos son los que van a abogar para que el Rey salga y nos llame. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios, porque en el momento en que tocamos el cetro del Rey es hora de pedir. A Salomón le alargaron el cetro y le dijeron: pide lo que quieras. Padre Santo, la oración en el lugar santo. Hay un detalle que esto lo voy a hablar en la próxima cápsula, pero voy a dejar nada más los puntos que vamos a tocar. Estos puntos son tremendos. Los dejó una pincelada, nos dejó el apóstol Ríos, y él hablaba del lugar santo. Dice que ¿qué había en el lugar santo, hermano? En el lugar santo dice que habían 12 panes de la proposición. Había una mesa donde habían 12 panes, y entraba el sumo sacerdote una vez al año. Imagínese, hermano, esperar un año para entrar al lugar santo.
Y ahí estaba el sumo sacerdote y miraba la mesa con 12 panes. Y 6 panes, dice que eran para el sacerdote, él se los podía comer. Y los otros 6 eran ofrecidos a Dios. Esos 12 panes son 12 áreas de rendición. Estas 12 áreas de rendición, como dice la palabra del Señor, y valga la redundancia, había un área que había que rendirla. Esas áreas tenemos que rendirlas. Pero había una, dice. Había una área que si no se recapacitaba y no se pedía perdón, ya no tenía perdón jamás. Y esta área es el área de Judas. Porque acuérdense que habían 12 tribus de Israel. Y entre las 12 tribus, Judas pertenecía a una tribu. Y fue la tribu que le tocó a Judas, que fue la de hipocresía, infidelidad ministerial, hipocresía ministerial. ¿Cómo puedo explicar esto, hermano? El que entraba en esa área de aparentar como ministro del altar, mintiendo al pueblo, aparentando tener un ministerio que no tiene, predicando un evangelio que no vive. Hermano, engañar, haciendo aparentar que vives en santidad, poniendo cargas que ni el mismo pastor que las está compartiendo las puede llevar. Eso se llama infidelidad ministerial. Al estar donde no le corresponde, está entrando en el área de Judas, donde se ahorca como lo hizo Judas. Y el apóstol decía que había otro que Dios lo ahorcó, Absalón, que fue el área de la deslealtad. Aleluya, mira, hermano, y este joven, que Dios lo bendiga, vuelvo otra vez al ataque. Jóvenes, Dios está levantando ministros en este último tiempo. Está levantando Samueles, está levantando Josués. Y me llamó este varón Josué y me dice: hermano, quiero que me diga cuáles son las 12 áreas que habló el doctor Ríos. Y él mencionó aquí las áreas. Yo las voy a mencionar rápido porque vamos a estudiarlas. El Señor en oración nos puede revelar cuáles son esas 12 áreas, aunque Él las predicó, pero en diferentes facetas. Y fíjese que esas 12 áreas que Él habló fue de rendición. Primero son los panes de la proposición. Después viene la rendición, la consagración, el candelero que tenía 7 luces. Aleluya, solo voy a darte una pinceladita. Hermano, el candelero es tipo de la luz en el lugar santo. Y Él da oportunidad con esas 7 luces. Oportunidad para que cuando nosotros fallamos se apaga una luz. Hay una vela que va menguando, dice. Pero hay un despabilador, un ángel que viene a despabilar, que viene a ver si hay ceniza, a ver si hay humo en las candelitas o en las velas. Y si mira que está saliendo humo, pues antes de ponerle la campanita para apagarla totalmente, el despabilador puede soplar. Y tú has visto cuando está esa mecha que tiene todavía rojo, y cuando soplas puede volver a tomar vida otra vez. Y el encargado de poner el despabilador se detiene y dice: no, todavía tiene llama. Y espera, no toma decisiones por la primer llama que se apaga. Son 7 llamas. Te lo dejo en tu corazón. Por eso es que el candelero es parte de las áreas de la rendición, que son 7 luces. 7 gracias de perfección. Lo habla Romanos 12.
el altar del incienso. ¿Qué hay en el altar del incienso, hermano? Hay fruto del Espíritu con 9 facetas. El fruto del amor, donde se desprenden las demás facetas. El amor cubre cualquier problema que nosotros podamos tener. Vamos a estar hablando de esto. Pero allí, en las 12 áreas de rendición, el Señor descubre sus secretos. Él revela sus secretos. Por eso es que en el arca del pacto, antes, al principio, había un solo querubín. Y era el querubín protector de los secretos de Dios. Usted sabe que era Luzbel, solo un querubín. Pero por haber fallado, fue destituido. ¿Y qué hizo Dios? Dios puso en ese momento a 2 querubines cubridores para que Satanás, andando, rodeando por todos lados, no pudiera intervenir nunca más. Y ahora por eso es que Satanás anda afuera inventando los secretos para hacer caer a los ministros de Dios. Y la revelación tiene que venir a la vida de todos nosotros. Hermano, la palabra revelada más que nunca. Ahora es el tiempo donde Dios va a levantar a ministros con la palabra revelada del cielo. Por eso dice su palabra que en los últimos tiempos habrán ministros de Dios y verán lo que no ha visto ojo humano ni oído ha oído, y que no ha subido a corazón de hombre. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la oración, hermano, es vital en estos últimos días. No nos quedemos solo en el atrio con oraciones en el entendimiento, con el intelecto. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conduzca al lugar santo. En el lugar santo nos va a enseñar. El Hijo y el Espíritu Santo nos van a enseñar en el lugar santo a aprender a orar al Padre. Ahí había un incensario que eran las oraciones, había un candelero con luces y ahí se dan los frutos del Espíritu, los 9 frutos y los 9 dones. Son regalos que Dios ha dejado. Pero yo quiero terminar, hermano, esta conversación, esta cápsula maravillosa, que lo más importante es estar en la sala de las audiencias para ser llamado por el Rey, que es tipo del Padre. Para entrar a la sala de las audiencias, el Padre te llama. Si entras a la sala de las audiencias, el Padre te llama a la sala del trono del Rey. Y en ese lugar extenderá el cetro. ¿Sabe qué fue la clave de Esther, hermano? Cuando estuvo ahí en la sala del trono. Cuando el rey extendió el cetro, Esther tocó el cetro. Tenemos que tocar al Verbo hecho carne, a Cristo resucitado, cuando se nos aparezca y extienda el cetro, porque allí vendrá respuesta del Padre. Quiero hacer una oración y pedirte, mi hermano, que estemos atentos a escuchar la voz de Dios. Son tiempos finales donde debemos estar en la cámara secreta orando y clamando, no solamente por nosotros, sino por nuestra familia, para que juntos
podamos ser llamados por el Padre para conceder nuestras peticiones. Gracias, Señor, porque nos has hablado, nos has confrontado con tu Espíritu Santo, y te invito a que creas esta palabra, que sea incrustada en tu corazón y que sea impresa en tu mente. Es el doble sello del Espíritu Santo. Plasmar la palabra en el corazón y escribirla en tu mente para que no se te olvide. Dios te bendiga, mi hermano, y estaremos en contacto. Manda tus peticiones, manda tus inquietudes. Háblame, mi hermano, porque Dios está hablando a través de muchos, sobre todo los jóvenes. Dios los bendiga. Amén y amén.